Para mí es un gran honor tener la oportunidad de darles nuevamente la bienvenida a esta nuevo episodio de la Academia 2.0. Ustedes saben que para Ecuador Libre es un verdadero placer tenerlos aquí y tener la grata función de formar futuros líderes en áreas que creemos fundamentales para una persona que busca ejercer liderazgo político o social de cualquier tipo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí en particular me apasiona mucho porque abre un campo de posibilidades enorme para la población y especialmente para la población más joven y especialmente también para la población con menos recursos, que es el tema online, el tema del acceso a Internet, el tema del acceso a la tecnología digital. Y eso estamos viviendo mientras hacemos esto que estamos haciendo acá. Estamos probando precisamente el potencial que tiene la tecnología para acercar el conocimiento a la gente, para acercar a la gente y para acercar la educación a una masa que antes no habría podido viajar o no habría podido sincronizar para estar en la misma ciudad recibiendo una charla de Fabián Pozo. Sin embargo, ahora mismo, desde cualquier parte del país, algunos de ustedes inclusive desde fuera del país, sin importar el dinero, el rango social y la situación en la que estén, se pueden unir a eventos como estos y recibir formación con la misma calidad, inclusive con mayor calidad, porque el hecho de estar más cómodos en nuestras casas nos hace más flexible y nos hace que lo que recibamos pueda ser aprovechado con mayor profundidad y calidad. Y es por eso que en Ecuador Libre siempre pensamos que el mundo digital del cual nos hemos hecho conscientes, gracias lastimosamente a la crisis, pero al fin y al cabo por ella, es que recién descubrimos o realizamos todas las oportunidades que nos brinda. No solo en la educación, sino también en el campo de la telemedicina, en el campo de la burocracia online para hacer trámites, para facilitarnos la vida y para un sinnúmero de cosas. Esas ondas que cruzan ahora mismo invisiblemente el cielo y gracias a las cuales nos comunicamos, abren un universo infinito, repito, donde se ha descentralizado absolutamente la educación, la medicina, el trabajo y muchas otras cosas más. Y en ese sentido, Fabián Pozo nos viene a hablar hoy día sobre el tema de la brecha digital y cómo superarla en Ecuador, cómo hacer de esto una oportunidad. Y el mundo de las telecomunicaciones fue un papel sumamente importante. Fabián Pozo es un brillante abogado que está especializado en regulación y específicamente dentro de su especialidad está con una amplia experiencia el tema de las telecomunicaciones. Fabián Pozo tiene un máster por la Universidad de Berkeley en competencia, es abogado, como ya lo dije, tiene un estudio jurídico muy exitoso y además es profesor de Derecho de la Competencia y, por supuesto, es un colaborador importantísimo de Ecuador Libre, gracias al cual todos los días podemos hacer un mejor plan de gobierno en muchas áreas. Así que los dejo a ustedes hoy día, es un placer para mí, y dejarlos con Fabián Pozo, a quien vamos a escuchar precisamente sobre ese tema de aprovechar las herramientas digitales, tecnológicas y los recursos para acortar esa brecha digital en el acceso entre ricos y pobres y que todos los ciudadanos, desde el rincón más recóndito del país hasta el más opulento, puedan beneficiarse de esto. Adelante, Fabián. Muchas gracias, Aparicio. Muchas gracias con todos. Un gusto para mí acompañarles esta noche con la academia y hablar de un tema que es apasionante y retador, como es la conectividad. El hecho mismo de que hoy día estemos conectados desde distintos lugares, desde distintas ubicaciones y desde distintos dispositivos, muestra el poder que tienen las telecomunicaciones, el poder que tiene la conectividad para tumbar barreras. Pensemos una cosa. Anteriormente, antes del siglo XIX, Revolución Industrial, las condiciones de vida, de pobreza, riqueza, venían determinadas por ciertas condiciones en las que el mérito a lo mejor no tenía mucho que ver. Si naciste
príncipe, rey, feudal, tenías un destino. Si naciste burgués, comerciante, otro. Si naciste siervo de la gleba, otro. Y así hasta el siglo XIX, en el que la revolución industrial cambió esta realidad, y básicamente pasamos en la era en la que, con los matices de ese cambio, quien tiene un mejor producto o una solución, un servicio, pasa a tener una posibilidad de movilidad social. La brecha digital, o la revolución digital, viene a ser para nosotros lo que fue la revolución industrial en el siglo XIX. Tumbar barreras que todavía quedan, brindar acceso al conocimiento, brindar acceso a información. Se ha sistematizado la información a nivel mundial, de toda la historia. El día de hoy, una persona con acceso a Internet tiene probablemente una mejor biblioteca, un mejor conocimiento que una persona hace 50 años, cuando con la mejor biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y esto democratiza el conocimiento y democratiza las oportunidades. Pero a su vez, si es que no ahondamos en la digitalización, si no ahondamos en la eliminación de la brecha digital, puede crear nuevas circunstancias de falta de oportunidad, divididas de distinta forma, que pueden a lo largo de los distintos grupos sociales. ¿Por qué le hemos dicho la última frontera para luchar con la pobreza? Es porque si yo quiero empezar el día de hoy con un mensaje positivo. El mundo está cada vez mejor. Si nosotros comparamos la información, los datos, etcétera, del día de hoy versus la realidad hace 50 años o hace 100 años, el mundo es un lugar muchísimo mejor, mucho más justo, mucho más pacífico, mucho más próspero. Y quiero empezar explicando aquello. A raíz de la revolución industrial, como pueden ver en este gráfico acá, la extrema pobreza pasa de ser la regla a ser la excepción. La mayor parte de gente en 1820 vivía en condiciones de pobreza. A día de hoy, menos del 10% de las personas viven en extrema pobreza a nivel mundial. El mundo es mejor, la gente vive más. Hace 50 años, en 1960, apenas la expectativa de vida en el Ecuador superaba los 50 años, 55 años. Hoy en el Ecuador hablamos de 75 años y hay países que superan los 80 años de expectativa de vida. Es decir, la gente vive más y vive mejor, vive fuera de las circunstancias de pobreza. Cada vez hay menos hambre. El índice de hambre mundial nos muestra que las hambrunas, el hambre como tal, va bajando. Están lejos de desaparecer, pero va bajando. Y estamos cada vez mejor. Hay una marcada tendencia. Ustedes pueden ver en esta pantalla, les invito, entren a Human Progress y pueden generar los datos que ustedes quieran y verlo país por país. Unos países van más rápido, otros países van menos rápido, pero son pocos en los que el hambre ha subido, la mayor parte ha bajado. El mundo es más pacífico. El número de guerras, la cantidad de muertos por guerra es infinitamente menor a lo que era hasta desde la Segunda Guerra Mundial. Vemos que las guerras van bajando. Sí, ahora nos enteramos más. A lo mejor antes no lo sabíamos, pero las muertes en batalla son cada vez menores. El mundo es más pacífico. Digo que el mundo está cada vez mejor y también lo es la democracia, porque en este gráfico que generé acá, ustedes pueden ver la cantidad de personas que tienen derecho al voto, el porcentaje de la población. Cada vez, desde que existen datos, desde que en el caso ecuatoriano, desde la fundación de la República, lo pueden ver en la línea roja, se ha ido incorporando nuevos actores, nuevos grupos sociales, y el voto ha dejado de ser un derecho de una minoría a ser prácticamente universal.
Se pueden ver grandes saltos acá, como el voto de la mujer, eliminación de restricciones por propiedad, etcétera, etcétera. Cada vez más personas se han incorporado al sistema democrático. Cada vez hay más democracias y menos autocracias, aunque en los últimos años podamos discutir sobre el concepto mismo de lo que es democrático. Cada vez la gente está más educada. Como pueden ver en este gráfico de acá, la regla en el año 1800 era que poca gente era alfabetizada. En el siglo XXI, el analfabetismo es la excepción. Es muy marginal, no ha desaparecido, pero a nivel mundial está por debajo del 20%, cuando anteriormente, hace apenas 2 siglos, era cercano al 90%. Y vamos a lo nuestro. El mundo está cada día mejor y más tecnificado. Este gráfico es muy importante. Este gráfico muestra el costo promedio de 1 GB de almacenamiento. Apenas en 1980, tener 1 GB, 1 GB de información costaba $450,000. A día de hoy, el costo es prácticamente cero. El costo de almacenar la información ha bajado drásticamente. Y vamos a ver, esto viene de la mano con la conectividad. Si nosotros podemos guardar más información a un menor costo y podemos procesar más información, podemos hacer más cosas con ella. Y coincide pues con el boom que hemos tenido de las tecnologías de la información. El avance tecnológico ha hecho muy barato almacenar información. Ahora, el mundo está cada vez más conectado, pero a nosotros todavía nos falta. ¿Por qué? Las tecnologías, todas, el teléfono, la electricidad, el petróleo, el vehículo, han tenido una curva de adopción. La gente la ha ido adoptando poco a poco, una que otra más rápido que la otra. El caso del Internet es paradigmático por la velocidad en la que se adopta. Prácticamente nadie tenía Internet en 1990. Estamos hablando de hace 30 años, no es mucho. En el 90-92, prácticamente nadie tenía Internet, acceso a Internet. A día de hoy, tenemos países que bordean el 90-95% de acceso a Internet. En nuestro caso, la adopción ha sido veloz, pero apenas bordeamos el 50%. A veces pensamos que todo el mundo tiene acceso a Internet. Y esa es una asunción errónea. Hay un 50% de nuestra población que no accede de forma permanente al Internet. La mayor parte de personas en el Ecuador no tiene acceso a un computador personal único. La mayor parte de personas comparte laptop. Bueno, no necesariamente está mal, pero nos da un indicador de qué recurso contamos, cuánta información. Si bien no hay información mayor a partir del 2006, en el Ecuador se puede ver que, como ven en la línea roja acá, el número de personas que tiene una computadora de uso único o exclusivo es poco. ¿Por qué? Porque es costoso. Es costoso el costo de un equipo, al pagar aranceles, pagar impuestos, etcétera, es elevado. Y hablo solamente de computadores que a día de hoy, como vieron, el costo de almacenaje, el costo de 1 GB es bajo. Es prácticamente bajo. ¿Dónde estamos clavándole costos? Es en los impuestos, es en aranceles y regulaciones excesivas. Vamos a ver una cosa. El Ecuador no está suficientemente conectado y esto tiene que ver con las políticas regulatorias que se han adoptado a partir principalmente del año 2015, que han hecho costoso el servicio, el acceso a la conectividad. Lo debo decir con total frontalidad, a partir de la ley de telecomunicaciones del correísmo 2015 se privilegió la recaudación
por sobre la digitalización. Eh, a día de hoy, el Estado ha preferido cobrar mucho que permitir el desarrollo o el despliegue de las tecnologías. El, vamos entendiendo un poco cómo funciona esto del Internet. El Internet móvil, el que tenemos en el teléfono, prácticamente alcanza toda la cobertura del país, el 96% de la población, pero por su naturaleza no traslada las mismas capacidades que el Internet fijo y apenas el 12% de la población tiene acceso a Internet fijo. Mi opinión personal y la posición de Ecuador Libre es que debe priorizarse la conectividad por sobre la recaudación inmediata. ¿Por qué esto es importante? Porque detrás del Internet, detrás de esta conexión, hay inversiones. Hay empresas que hacen grandes inversiones, grandes desarrollos para darnos esta posibilidad de acceder al Internet, pero tienen que recuperarlas. Si nosotros, como política de Estado, hacemos costosa esa inversión con impuestos, con contribuciones, con cargas y costos regulatorios, menos recursos se destinan a la inversión, más recursos se destinan al pago de la recaudación. Y eso hace que menos personas accedan a la cobertura. Y normalmente, en una lógica de inversión, hay que invertir en donde es más rentable, donde se va a recuperar con mayor agilidad. Y donde normalmente se puede recuperar con mayor agilidad las inversiones, donde hay más población. Porque pongo un cable, pongo una antena y sirvo a mucha gente. Pero en cambio, donde no es necesariamente rentable, donde hay poca población. Pongo un cable, pongo una antena en una población rural para servir a pocas personas, probablemente no necesariamente ese grupo de personas cubre los costos. Si es que encima le ponemos impuestos, desincentivamos la cobertura en estos lugares donde no necesariamente es rentable y tenemos lo que tenemos. Ciertas zonas rurales con poco acceso o con un acceso limitado y cuya adopción o asimilación, digamos, a la conectividad es lenta. ¿Por qué? Porque en la ciudad tenemos 2G, 3G, 4G y se despliega con mucha velocidad, pero hay lugares en la ruralidad en las que 3G todavía no llega. Sin perjuicio de que ya prácticamente el 99% de la población tiene acceso a cobertura. ¿Por qué ocurre esto? Porque la política regulatoria ha privilegiado recaudar más por sobre permitir liberar recursos para inversión. En el caso del Internet, yo diría, no estamos suficientemente conectados. Como les decía, el 50% de la población no accede permanentemente a Internet, pero 12 de los 16 millones de ecuatorianos sí tienen una cuenta de una red social. Todos quienes tienen acceso a Internet, esos 12 millones de ecuatorianos, tienen una cuenta en al menos un tipo de red. Facebook tiene 12 millones de usuarios, Twitter 1.1 millones, Instagram 2 millones, Snapchat un poquito más que Twitter, 1.5 millones, y LinkedIn tiene un poquito más de 2 millones de usuarios. ¿Qué nos dice esto? Que buena parte de la población accede a las redes sociales en forma intermitente, sin tener una conexión propia en su casa. Y red Wi-Fi, red del colegio, red de la universidad, red pública, planes de datos prepago, pero no necesariamente están conectados todo el tiempo. Y cuando están conectados, prefieren el contenido de las redes sociales. En este gráfico pueden ver que la velocidad de promedio de conexión de Internet fijo en el Ecuador es baja, en el sentido, esto es Internet fijo, es relativamente baja comparado con los países del primer mundo, es relativamente estándar o alta si comparamos con la región, con Latinoamérica. No estamos tan mal, pero todavía no tenemos la misma velocidad
que los países de primer mundo. Si ustedes pueden ver aquí, según datos de 2017, cerca del 10% de la población tiene una conexión por internet fijo. Ahorita es un poquito más, de cerca del 12%. Estamos bien relativamente versus la región, pero estamos muy atrás todavía de Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia. Les decía, datos de la conectividad. Nosotros estamos bordeando el 60%, del 100% en todo. O sea, en el índice de conectividad, 61. En infraestructura, 62. Uno de los problemas que tenemos como país es que los servicios y más que nada los equipos son sumamente costosos. Estamos cerca del 50 sobre 100 en este calificador, y es porque los equipos pagan aranceles, es porque los servicios pagan ICE, y esto hace que los servicios sean costosos y los equipos sean costosos. Por eso es que comprar una tablet o comprar un celular o una computadora en el Ecuador cuesta mucho más que lo que cuesta en los Estados Unidos. Esto incide en en este indicador que ven en rosado acá, que es la capacidad o resiliencia, índice ¿cómo estar listo, capacidad de aprovechar las tecnologías de productividad, en la que, sí, no estamos mal, tenemos 71 sobre 100. Y en disponibilidad de contenidos, 64 sobre 100. Algunos datos sobre el Ecuador en cuanto a conectividad. La conectividad es un asunto transversal. Como ven, las tecnologías transforman nuestra vida y son transversales a nuestras vidas. Apenas el 51% de la población tiene una cuenta en una institución bancaria. Apenas el 8.7% tiene una tarjeta de crédito. Una cuenta de dinero electrónico móvil, apenas cerca del 3%. Cerca del 10% de la población hace compras en línea. Todo esto es a enero de 2020. Ahora entiendo que será mucho más. Pero también tiene un factor de género, ¿no? O sea, las mujeres tienen menos acceso a tarjetas de crédito que los hombres, y hacen menos transacciones online que los hombres, según estos datos. Todos estos indicadores nos muestran que tenemos muchísimo que hacer en materia de conectividad, no solo en cuanto a la conectividad por sí mismo, sino en cuanto a qué servicios utilizamos, qué servicios accedemos. Les pongo aquí en este gráfico algo sobre digitalización productiva, y es que todavía nuestros procedimientos de producción, las empresas, no se han digitalizado. Si pueden ver acá en estos datos, que es de la UNTAD, buena parte de las empresas tienen una página web, pero canales de venta digitales, apenas un 9%, mientras en otros países como en Uruguay ya estamos hablando de un 35%, Colombia un 38%. ¿Cierto? Todavía, según estos datos, son de 2018, y esto puede haber cambiado ahora con la pandemia, pero nuestras empresas no estaban listas para vender en línea. Tuvieron que adaptarse a la brava, tuvo que venir una pandemia para poder digitalizar a nuestro sector productivo. Vean estos datos. Porcentaje de empresas conectadas a Internet. Estamos conectados a Internet, 93%. Pero banca electrónica, apenas un 47% es decir, de todos los conectados, apenas cerca de la mitad utiliza servicios de banca electrónica. Y utilización del Internet para adquirir insumos, menos todavía, 13%. Estamos muy por detrás de otros países como México, como
Uruguay, no se diga Brasil o Chile. Este es un índice que mide qué tan digitalizados están nuestros procesos productivos. Nosotros, en Latinoamérica en general, tenemos un limitado desarrollo, una limitada digitalización de los procesos. Estamos detrás de la región en general, está bastante atrasado Perú, Ecuador, Guatemala, pero los países que lideran, digamos, la digitalización productiva no están lejos. Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay, han metido la tecnología en la producción, cosa que todavía nosotros no hacemos, datos de 2019. Y es importante tener presente que a mayor conectividad, mayor crecimiento económico. Este es un indicador en el que muestra qué tan digitalizado está un mercado, qué tanto crece su PIB. Y vemos que los países más digitalizados están en la parte más alta de la esquina derecha de la pantalla. A mayor digitalización, mayor crecimiento del PIB. Existe una estimación de los organismos multilaterales que por cada 10% de incremento de la cobertura de banda ancha, se crece casi un 1% del PIB. Es muchísimo dinero. Estamos hablando, en el caso del Ecuador, de cerca de, esto significaría un crecimiento económico de 10.000 millones de dólares en un año. Imagínense lo que es crecer un 1% en el PIB, solamente con crecer 10% en lo que es acceso a Internet, acceso a banda ancha. ¿Por qué? Porque en la mayor conectividad es mayor productividad. Nos acerca a toda esta información sistematizada, ordenada, disponible a nivel mundial. Pero debo volver al inicio. Esto no fue entendido por la legislación actual correctamente. La ley en 2015 es automático. Entra la ley de telecomunicaciones en el año 2015 y el sector de las telecomunicaciones deja de crecer. Pensemos en esto, el Ecuador 2015, 16, 17 venía creciendo, no con la misma velocidad que antes, pero venía creciendo. Pero si segmentamos esto, todo lo que es, no sé qué hiciste ahí, Kevin, todo lo que es telecomunicaciones, el sector deja de crecer. Es más, en 2015 y 16 decrece, tiene una tasa de crecimiento negativo. Es el único país del mundo en el que no es negocio estar en el negocio de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque tenemos la carga de impuestos más alta de América. Cerca del 30% de los ingresos y absolutamente desproporcional. Es decir, si es que, por ejemplo, en el caso de la telefonía móvil, pesa el 2% del PIB en cuanto a su peso, su significación en la economía, pero contribuye el 5% de la recaudación fiscal. Paga el doble de lo que genera hacia la economía. Es absolutamente desproporcionado. El Ecuador, en este caso, la mayor parte, según un estudio de Ernst & Young del año 2018, la mayor parte de cargas son específicas, son impuestos especiales a este sector de las telecomunicaciones. A esto se suma que el Ecuador es el país más caro en materia de espectro radioeléctrico. ¿Qué es el espectro radioeléctrico? Veámoslo de la siguiente forma, es como una avenida invisible por la que viajan todas las telecomunicaciones. Es como una gran autopista en el cielo, de ondas que están viajando y que portan todo lo que hacemos en esta conferencia, nuestras llamadas. Lo que hacen las empresas de telecomunicaciones es básicamente convierten nuestra voz, convierten nuestras fotos
en secuencias de ceros y unos que viajan por este espectro, llegan a tu casa, llegan a tu computador, llegan a tu teléfono celular y ese los descomprime y los vuelve a hacer de ceros a unos, a imágenes, a voz, etc. Por ponerlo de una forma muy sencilla. Este es un recurso escaso, que no se agota, pero porque está ahí siempre allí, pero que es escaso en el sentido de que es como una avenida con cierto número de carriles. Normalmente los países cobran por usar por desarrollar ese carril. Viene la empresa, te paga una licencia, limpia eso para que no haya interferencias y lo utiliza, lo transforma, permite que viajen estas comunicaciones. Por eso se paga una concesión o se paga un pago, un arriendo, lo que fuere. ¿Qué es lo que pasa con el Ecuador? Lo que pasa con el Ecuador es que es el país más caro de la región en este sentido. Y cobra cerca entre 3 y 10 veces lo que cobran Perú o Colombia. Entonces, obviamente, como bajo la misma lógica que explicaba antes, más recursos se va a pagarle al Estado, menos recursos se va a inversión y conectividad, porque tiene que recuperarse esa inversión, ¿no es cierto? Eso ha hecho que 2 de las 3 empresas telefónicas presentes en el país hayan vendido o estén vendiendo sus activos. Movistar vendió todas tus antenas, CNT está en venta y pues parece que no hay quien quiera comprarla. Eso es gravísimo. Es el único país en el mundo donde las telecomunicaciones no son un negocio. Sí, tienen aparentemente ingresos altos, pero los costos, y más que nada este tipo de costos regulatorios, impuestos, costos de derechos, etcétera, son elevadísimos al punto de dejar de ser atractivos para hacer negocio. Obviamente, si es que no es atractivo para hacer negocio, peor aún, para el despliegue de nuevas coberturas, para el despliegue rápido de nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que pasa? Nos rezagamos. Nuestros vecinos adoptan tecnologías con mayor velocidad que nosotros. Y, y esto es porque los impuestos pagados en el Ecuador son sumamente altos. El Ecuador es el país con mayor cantidad de impuestos específicos, exclusivos del sector de las telecomunicaciones, y que además de la concesión te cobra una cosa que es perniciosa, que es un altísimo costo mensual recurrente por el uso del espectro. Es decir, además de que ya te cobré por concesionarte el espectro, te cobro mensualmente. Y este cobro es sumamente elevado. Si ustedes ven en el gráfico de acá, representa en dinero lo mismo que representa el IVA para las empresas. Es absolutamente desproporcionado. En otros países estos derechos son tendientes únicamente a financiar el costo de la agencia, pero en el caso ecuatoriano, este cobro solito representa 7 veces el presupuesto de la agencia reguladora. 7, 8 veces. ¿Esto qué hace? Encarece nuevamente los... Pero además, la fórmula en cómo está establecido esto penaliza a la ruralidad. ¿Por qué? Porque si me cobran por cada antena que pongo, por cada nuevo enlace satelital que pongo, ¿dónde resulta más rentable ponerlo? En las zonas urbanas, donde hay mayor población, donde una antena sirve a 300.000 personas. Eso ha llevado a que algunas empresas como Telefónica desplieguen la mayor parte de sus antenas, o sea, de sus nuevas inversiones en 4G alrededor de Quito y, y menos en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque hay un desincentivo regulatorio lógico, ilógico, más bien dicho, ilógico, que es cobrarte por cada nueva despliegue, cuando como Estado debería promover más bien que esas inversiones alcancen a dar conectividad para todos. Esto es sumamente importante y es que ya no solo hablamos de alfabetización tradicional, sino analfabetismo digital. Es decir, cuántas personas no tienen
idea de la utilización de tecnologías, no saben utilizar el Internet, no lo conocen. Lamentablemente, mantenemos todavía más de un 10% de la población que es analfabeto digital. Y esto es muy triste porque en un mundo que tiende a migrar hacia el mundo digital, la persona que no tiene conectividad o que no tiene conocimientos para emplearse en materia digital, para acceder y aprovechar estos insumos, pasa a quedar absolutamente relegada y no tiene acceso a las mismas oportunidades. Nosotros consideramos que esta política del gobierno de haber privilegiado la recaudación por sobre la conectividad es uno de los temas más graves, más graves. ¿Por qué? Porque es lo que vemos día a día en los problemas del acceso a la educación en línea. 7 de cada 10 estudiantes tienen dificultades para acceder a la educación en línea, porque no cuentan con equipos o teléfonos inteligentes, pero claro, porque en el Ecuador un equipo paga impuestos, paga aranceles que lo hacen costar más del 20% del salario de las personas del quintil más pobre. Cuando lo que recomienda la ONU o la meta a la que se tiene que llegar es hacia el 5%. Es decir, smartphones para todos. Hoy en día, como vimos al inicio, almacenar información, el costo por gigabyte es bajísimo, pero no es coherente que por un lado el gobierno diga voy a promover la educación en línea y por otro lado te ponga impuestos a los equipos y te cobre ICE a los planes celulares. Es incoherente y lo que hace es encarecer y dificultar la implementación de la educación en línea. Consideramos que no puede darse educación en línea si es que existe un limitado acceso a Internet en los hogares. Como les decía, cerca del 50% de la población cuenta con algún tipo de conexión, pero apenas 2 de cada 10 tienen una laptop. Eso lleva a lo que vemos, personas compartiendo un mismo teléfono o compartiendo una misma tablet para trabajar, para hacer los deberes, para atender conferencias y ver el Netflix. Cuando lo que tendemos desde hace muchos años es dar un equipo por persona. Ahora, en esto hay es lacerante que tenemos un 7% de la población que no tiene acceso a ningún recurso digital. Son casi 320,000 estudiantes que no pueden acceder al Internet, que no pueden acceder ni a televisión ni a radio. Esto en las zonas rurales es más grave. Imagínense cómo le cambiaría la vida a una persona en una zona rural de la sierra el poder haber accedido a conectividad, accedido a recursos digitales. No es la tablet en sí misma, es la puerta que abre una computadora, una tablet. Habían los infocentros, yo creo que es un proyecto interesante. Están ubicados en casi todas las parroquias rurales y daban cierto tipo de educación en materia digital. Un manejo de Excel, manejo de programas básicos, algo de cursos de emprendimiento, etc. Con una capilaridad importante, hablamos de 874 centros en 741 parroquias, pero el gobierno dejó de financiarlos y por falta de liquidez optó por cerrarlos. Y vamos a ver por qué esto es incoherente. Cuando en realidad lo que se debería hacer con los infocentros es potenciarlos para descongestionar los sistemas tanto educativo como de salud. En el caso de y les decía, ¿por qué esto es indignante? Y es porque ya existe una suerte de impuesto para financiar la conectividad. Se cobra el 1% de los ingresos facturados y percibidos de todos los servicios de telecomunicaciones menos la radio.
es un impuestito que recauda cerca de 35 millones de dólares al año desde el 2016. ¿Y para qué? En teoría, era para financiar proyectos de conectividad, especialmente rural. El, Sin embargo, a partir del año 2016, este fondo se asignó, curiosamente, a la CENESID, ya no al Ministerio de Telecomunicaciones, y con una transitoria que dice que en caso de necesidades de liquidez, al presupuesto del gobierno central, y de ahí no vuelve. Tan es así que esto no ha sido utilizado, no ha sido empleado, o sea, es decir, el gobierno ya le cobra un impuesto a las empresas, pero no lo utiliza o lo usa para otra cosa, menos para conectividad rural. Eso es lacerante, es infame, porque ahonda esa brecha de oportunidades en el perjuicio de quiénes, en perjuicio de los más necesitados, en perjuicio de quienes menos oportunidades han tenido. Nosotros consideramos que existe una oportunidad importante. Ese impuesto ya existe. Lo que tiene que hacerse, a nuestro criterio, como Fundación Ecuador Libre, es evitar que esto vaya al presupuesto general del Estado y se pierda en burocracia. Lo que tiene que hacerse es viabilizar, en vez de cobrar en obligaciones de dar, es decir, en dinero, cobra en obligaciones de hacer. Es decir, prioriza un proyecto, necesito conectividad en X, Y, Z parroquias, y lo que me ibas a pagar con cargo a este fondo, que son estos 35 millones de dólares al año, inviértelo directamente, yo te lo compenso. Esa sería una política interesante y acorde con un objetivo de conectividad, ya no de recaudación, de conectividad. Asumiendo que con mayor conectividad aumenta la productividad, crece la economía. Otra oportunidad importante que tiene el Ecuador es, como les decía, el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico, estas avenidas por las que viaja nuestra información, tienen carriles. Les he puesto acá en la izquierda una suerte de dibujo, una explicación de este tipo de carriles, donde, y en qué carril viaja qué cosa. Desde por dónde viajan los rayos ultravioleta, donde viaja la luz, etcétera. Pero el espectro radioeléctrico, como ven acá, a la izquierda tienes unas vías por las que viaja la televisión, unas vías por las que viaja el Wi-Fi, otras vías por las que viajan 2G, 3G, 4G, y hay otras vías que están desarrolladas o previstas que puedan ser utilizadas para que viaje la tecnología 5G. Este espectro hay que utilizarlo. Nosotros consideramos que la asignación que ha hecho actual, es decir, el espectro tienes que utilizarlo, que asignarlo, y para que alguien lo explote, venga con una tecnología y lo utilice. De lo contrario, está ahí, pero es como que tuvieras el petróleo bajo tierra sin sacarlo. Nosotros creemos que el espectro radioeléctrico, la asignación que ha hecho el Estado ecuatoriano, es apenas el 21% de lo que recomiendan los organismos internacionales, mucho menos que lo que tienen otros países. Y esa es una oportunidad, porque es un recurso que está ocioso, por decirlo de alguna manera. Ecuador tiene apenas asignado el 20% del espectro que recomienda la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Se viene esta transformación que es el 5G, que permite el Internet de las cosas, es decir, ya que un montón de conexiones, un montón de equipos conectados al Internet que van a hablar entre ellos sin interacción de un humano. En este cuadro que tenemos acá, podemos ver que dónde tiene cada país asignado cosas y se puede ver dónde estamos. Y vamos a ver que nuestros vecinos están adelantados a nosotros en lo que es procesos de asignación para 5G. Es decir, ellos ya están construyendo este carril más grande. Nosotros todavía no estamos listos para ni siquiera lanzar el proceso para decir, ven, ¿quién quiere construir? Eso, en un mundo que viaja tan rápido como el nuestro, es
puede ser, más bien dicho, un costo de oportunidad enorme, enorme. Es decir, probablemente nuestros vecinos de la región lleguen al mundo 5G cuando todavía nosotros recién empecemos a construir la carretera. Como les decía, los infocentros para mí son una gran oportunidad. Los infocentros, cada puntito de aquí es un infocentro, que pueden ver en dónde está ubicado uno de estos. Lamentablemente no todos están operativos, no todos están correctamente operativos, pero están. Y eso es lo importante, es porque ya en ese lugar tú tienes una conexión a Internet. Y son espacios en los que se facilita el acceso a Internet y educación, programación, etcétera. Y es un lindo proyecto. Existían, cuando hicimos este análisis, 874 infocentros. Hay 25 mega infocentros, es decir, los que tienen más de 50 computadores. Nosotros creemos que esto tiene que ampliarse. Hay una gran oportunidad en esto. Yo creo que, a ver, en el contexto de la pandemia, los centros de salud físicos tradicionales están saturados, aglomeraciones, no queremos aglomerarnos, ¿no es cierto? El tema del COVID y demás, eh, pero aún así pedimos que la gente vaya al sistema público de salud para hacer una consulta que podría tranquilamente hacerse por internet, con temas de telemedicina. Sería mucho mejor si es que se pueden potenciar los infocentros para hacer grandes centros de teleconsulta. No te vas a operar, pero la mayor parte de gente que va al sistema de salud no se opera, hace consulta. Y que permitiría descomprimir el sistema de salud y a su vez permitiría que la persona que está en Yanzasa tenga el acceso al mismo médico o al mismo especialista que podría tener una persona en Guayaquil. Nosotros creemos que ahí hay una gran oportunidad para trabajar. ¿Cómo, cómo hacerlo? Porque, como verán, nos gusta hablar con datos y con cosas concretas. Nosotros creemos que hay 7 acciones que son fundamentales. Hay que expandir la cobertura celular y de Internet. De lo contrario, el que tiene acceso a Internet va a tener oportunidades, el que no tiene acceso a Internet no va a tener oportunidades. Yo creo que lo fundamental aquí es cambiar ese enfoque de recaudación por sobre digitalización para ponerlo al revés. Primero, yo quiero que mi país se digitalice, así me cueste y cobre un poco menos en el corto plazo. Asumo que esa digitalización va a hacer que el pastel crezca y termine no cobrando menos, sino probablemente incluso más. Creemos que la forma más rápida de hacer esto es creando incentivos, es decir, en vez de canjear pagos, obligaciones de pago, con pago en obra. Tienes una obligación que pagar como empresa de telecomunicaciones. El gobierno, en teoría, no, te deja de cobrar en cash, te recibe el proyecto ejecutado. Creemos que este es un mecanismo que permitirá que se liberen recursos y directamente se inviertan y el dinero no se dé la vuelta entre el pago al presupuesto general del Estado, licitación, contratación, cosa que en esa vuelta casi ya no llega a nada. Creemos que las fórmulas de pago de uso del espectro y los reglamentos de tarifas tienen que ser reformados. No puede ser que se penalice a la inversión, no puede ser que estén hechos para recaudar y no para fomentar la conectividad. Creemos que tiene que eliminarse impuestos y aranceles distorsivos. Es brutal que los equipos, computadoras y demás sean tan caros y la gente no tenga acceso, porque el gobierno les está cargando de sobrecostos, les está cargando de impuestos. Es una locura que le hayas puesto, que en media pandemia el gobierno le haya puesto ICE, impuesto a los consumos especiales, a la telefonía y al internet. El impuesto a los consumos especiales debe ser para bienes suntuarios, cosas de lujo. Y el día de hoy creo que no hay nada menos suntuario que el internet y la conectividad.
creemos que debe identificarse, valorarse y asignarse el espectro. No puede ser que ese recurso limitado, escaso, esté parqueado allí sin explotarse. Y tiene que licitarse un costo razonable que permita igualarnos en la digitalización. Como decía al inicio, prever que sí, puede ser que se recaude menos en el corto plazo, pero se digitalice más, crezca la economía y eso permitirá una recuperación de los mismos recursos. Creemos que es necesario y con cargo a este mismo tipo de proyectos de obligación, que ya, como les decía, ya hay un impuesto para ello, la entrega masiva de dispositivos. Los dispositivos no son costosos a nivel mundial, pero creemos que mucho más hace entregar una PC o una tablet que entregar un bono. Es una puerta que se abre, no un asunto que se consume. Creemos que hay que simplificarle la vida a las empresas del sector. Tenemos identificadas más de 350 regulaciones, reportes. Les pongo un ejemplo. Las empresas de telecomunicaciones tienen que tener una persona que hace un reporte sobre cuánto tiempo se demora entre que pones a enviar un SMS, un mensaje de texto, y le llega a la otra persona. ¿Para qué sirve eso? Para nada. ¿Qué se hace con esa información? Prácticamente nada, pero tengo que tener una persona que haga ese reporte, un sistema desarrollado para aquello. Y el plan de transformación digital de la salud, yo creo que este es un punto que a lo mejor es en otra conferencia, pero digitalizar los registros médicos que actualmente se llevan en papel. No sé si hay alguien aquí que sea médico, pero nos decían que cuando hicimos esta investigación, que la gente que hace la rural lleva unas fichas a lápiz y de todas las familias que visitan, que recurren, que los buscan, y esa información no se procesa. Se va esa persona, viene el siguiente que hace la rural y vuelve a repetirse el proceso. Personas que se hacen atender en un centro de salud, luego van a otro y se vuelven a hacer atender, y el sistema no sabe que hubo una atención ya en el hospital anterior. Probablemente se le vuelve a prescribir y esa persona toma doble medicación o coge y la vende y se genera corrupción. Nosotros creemos que es necesario crear una ficha pública, una ficha médica pública en el sistema de salud, con toda la confidencialidad del caso, pero no puede ser que los sistemas de salud del IES y del Ministerio de Salud Pública no se hablen entre sí. O sea, tengo 3 sistemas de los hospitales públicos que no se comunican. El otro día me sorprendí, que para los que, yo no soy ingeniero, pero me gusta el tema de tecnología. No puede ser que el sistema del IES siga siendo desarrollado en DOS. Sean que es el DOS, es el primer sistema de Microsoft, anterior al Windows 95. Y esa es la base sobre la que corre la seguridad social ecuatoriana. O sea, tenemos 50 años de retraso, de falta de modernización. Eso tiene que cambiar. Creo yo que cada una de estas metas tiene cómo ser ejecutada en forma inmediata, expandir la capacidad de la cobertura, y yo creo que es posible llegar a un 100% de conectividad 4G y empezar a desplegar 5G para el 2023. Como mecanismo inmediato, una reforma reglamentaria que viabilice el pago de obligaciones de dar con inversiones. Hay que, en forma inmediata, ampliar este mecanismo a otros pagos mediante reformas legales. No puede ser que el fondo esté parqueado en la CNCIT, que no tiene nada que ver con el asunto. Yo creo que se debe reducir por lo menos un 30% los costos del espectro. Esto permitiría, según estudios, una posible reducción de las tarifas de por lo menos un 3% y un incremento de inversiones de cerca de $170 millones.
hay que reglamentar los reglamentos de tarifas, etc. Y tenemos una meta, que los equipos sean baratos, un smartphone al alcance de todos, por menos del 5% del ingreso mensual del 20% de la población más pobre. Creemos que se puede alcanzar que el 70% de la población tenga un smartphone en el 2023. Para eso, la receta es sencilla, hay que eliminar los aranceles, hay que quitar los impuestos a este tipo de servicios. Hay que renovar las concesiones de las empresas de telecomunicaciones, haciéndonos atractivos. Ahorita no somos atractivos como país, ¿no? Como les decía, somos el único país del mundo en el que esto no es negocio. Hay que asignar espectro, el espectro está parqueado ahí. Todo estudiante de primaria y secundaria debe tener acceso a una tablet. Creemos que el gobierno nacional puede entregar un leasing de equipos a las personas. Esto es mucho más transformador que un bono. Hay que eliminar cargas regulatorias obsoletas, hay que derogar cerca de 350 normas, formularios y asuntos de reportería que no generan ningún tipo de valor. Y en materia de salud, como les decía, digitalizar el sistema, permitir que se hablen entre sí los sistemas hospitalarios, impulsar la ficha médica única, y para esto se requiere más o menos las mismas reformas que les comenté hace un momento. Muchísimas gracias, Fabián, por tu excelente ponencia y por todo el tiempo que te has dado acá con nosotros. Como siempre, tú eres parte de Cuadrillero, pero igual te quiero dar las gracias en parte del equipo que hace esto. Esperamos tenerte pronto por acá también. Les agradezco a todas las personas que han participado hoy en esta ponencia. Nos vemos el jueves de nuevo. Y quédense atentos que el viernes tenemos la clausura con Deirdre McCloskey a las 6 de la tarde, que es una de las académicas más prominentes del liberalismo. Y que tiene unos temas muy interesantes que conversar sobre liderazgo y tecnología, democracia, etc. Entonces, estén atentos, lo vamos a anunciar y están obviamente invitados. Así que nos vemos este jueves. Muchas gracias, Kevin. Gracias a todos. Un gusto.